Dos cuestiones. Esta cuestión que comentaba sobre la niñez como un modo de ser y esta, digamos, este anclaje pues en la teoría crítica, de la dialéctica crítica de Semmelmann, ¿no? De ver al niño como sujeto. Yo recuerdo un texto de Droffman, ¿no? Sobre patos, héroes y otras fantasías, donde él lo que va a plantear es que en el relato occidental, o sea, no solo en el marco de la ciencia, sino en el relato occidental, la infancia se ve como subdesarrollo. Es decir, ahí hay una posición muy clara y muy definida. O es, por un lado, una etapa del ser humano que hay que superar, un poco en esta visión rusoniana del salvaje al que todos tenemos que superar, o la otra visión como el estado de añoranza, como del paraíso perdido, al que todos algún día tendremos que ser expulsados, ¿no? Algo perdimos nosotros los que ya pasamos, es decir, los que ya tenemos credencial de lector y ya no podemos ser llamados niños, como para ver el proceso con el niño como un sujeto, es decir, como un sujeto desde la perspectiva de Semmelmann, constructor y constructo de realidad, como colapsado en el presente, o sea, como un tiempo, futuro y pasado, colapsado en el presente, cuanto que ese va a ser, de algún modo pasará a la categoría de adulto, y de algún modo yo también tuve esa categoría de infancia. ¿Es posible entonces entender esta categoría de desarrollo humano? O sea, que el ser humano se desarrolla fuera de subordinaciones, es decir, fuera de esta visión que será muy como de la sociología latinoamericana, ¿no? Muy desde la teoría de la dependencia, como un progreso continuo, ¿no? Sí, como producir mejores seres humanos a partir de trabajar con infantes. Porque ese sería una visión progresista, ¿no? Casi hasta rustoniana, ¿no? Hay que pasar de una etapa de subdesarrollo a una etapa de mayor desarrollo. Y para tener mejores ciudadanos, hay que trabajar con infantes, ¿no? O sea, ¿cómo también poder aspirar no solo a una teoría, sino a una actitud en la vida, ¿no? Porque de algún modo se puede haber padres, puede haber adultos sin hijos, en fin, pero somos eso, ¿no? Y es esa historia, nuestra historia, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño, pues no pasaba de ser el tonto que todo hacía mal, ¿no? Y al que había que corregir, y al que había que reprender. Tener una actitud más cariñosa, ¿supone superar ese estado de subordinación? ¿O solo significa que el adulto no quiere hacer sufrir al otro como fue hecho sufrir, pero se le sigue viendo como infante que tiene que ser educado, que tiene que ser mejorado? Bueno, es una pregunta muy interesante porque de alguna manera nos hace a nosotros es reflexionar sobre nuestra propia práctica, ¿no? Y desde mi punto de vista, yo aquí lo contestaría con lo que yo soy, lo que siento y pienso y que decíamos ahí cuáles son los retos. Bueno, ciertamente nos damos cuenta de que esta noción de la infancia como en vías de ser adulto, ¿verdad?, es lo que tenemos que cortar. Por eso decimos cómo entender a los niños en su propia subjetividad y decimos, nos atrevemos a decir, hay como si hubiera una cosmovisión de la infancia, así como entonces como antropólogo tú vas y ves y estás trabajando con ciertos pueblos y dices, no sé qué son, no sé cuál es su cultura, yo no sé nada de eso. Yo creo que se impone ahora una actitud así, por eso la importancia de la etnografía, ¿no? Y entonces también por eso nosotros decíamos, queremos trabajar con los niños desde una perspectiva de derechos sin hablar de los derechos, porque ya estamos hasta el gorro de niño, a ver, ¿cuáles son tus derechos? Y di cuáles y bla, 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 y entonces es eso, así no, como les decíamos en la anterior, nosotros no somos predicadores, ¿verdad? Y no queremos que se lo aprendan, sino decir, bueno, si es cierto que los niños tienen derecho a participar, ¿cómo participar? Entonces eso es un problema para nosotros, cómo abrir espacios de participación, no cómo decirles a los niños, tú tienes derecho a participar, ¿no? Pero a mí me parecería muy interesante esto que tú dices. Lo que yo aspiro es a considerar al niño como interlocutor, ¿no?
Es decir, así como yo te escucho y digo, ¿tú qué tienes que decir o qué preguntar o cuál es tu bla, bla, bla? Así considerar al niño, que él tiene que decir, que me puede preguntar, que yo le puedo preguntar. Ahora, es también imposible decir que los niños no tienen que ser educados. O sea, tampoco podemos nosotros, y ese es un problema, por eso decíamos, el problema de la participación y el problema de la colocación de los adultos, ¿no? O sea, tampoco uno puede decir que uno no tiene la responsabilidad como adulto de que tú conoces cosas, hay algo que tienes que proponer. De repente los alumnos llegaban y decían, bueno, queremos hacer esto, pero entonces ya si el niño decía, ay no, y lo que quiero es jugar, bla, 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 y entonces ya lo que quieras, ¿no? O sea, yo les decía, entonces esto no es ningún proyecto. ¿Quieres tú jugar con los niños? Pues bueno, entonces tú propones eso, pero no es lo mismo si tú tienes un proyecto de salud con los niños, a si tú tienes un proyecto sobre memoria histórica o si tú tienes un proyecto sobre tal cosa, porque tú tienes que mantener un hilo y negociar con ellos, ¿no? Y tú dices, y tú argumentas por qué es importante hablar sobre salud, o por qué es importante hablar sobre memoria histórica, o por qué es importante saber sobre su propia organización social, ¿no? Entonces, ese es el problema, que cuando de repente se dice participación infantil, los maestros o los adultos dicen que hagan lo que quieran y se lavan las manos, ¿no? Y eso tampoco es una consideración del otro como tú, ¿verdad? Entonces, tienes tu razón en ese sentido de decir, el hecho de ser más cariñosos o condescendientes implica subordinación o no. Y entonces lo que allí yo siento que también siempre tendríamos que estar pensando es en este juego del poder y de la resistencia, ¿no? Y no es raro, porque en Tepoztlán el problema del poder y de la resistencia es un problema nodal, ¿no? Entonces yo sentiría que a eso tendríamos que jugar, ¿no? A los juegos de poder, ¿no? Y de repente jugando, ¿verdad? O sea, uno como conscientemente diciendo, a ver, no, y aquí se dice lo que yo hago, ¿no? Digo, aquí se hace lo que yo digo. Y a ver cómo reaccionan los niños. O sea, no es que tú seas una autoritaria, pero de repente juegas, ¿no? O no sé, o sea, de alguna manera yo siento que es como incorporar este aspecto lúdico y sobre todo lo que yo creo es en la vivencia. Les decía yo a mis alumnos, bien, van ustedes con el rollo de que van a redimir Tepoztlán o a los niños tepostecos o a los niños discapacitados. Si ustedes hacen una tesis de 6 meses o de 1 año, no van a cambiar nada. A lo que pueden ustedes aspirar es que en el encuentro con los niños, con la comunidad, sucedan cosas vivenciales que dejen una huella en los niños, en los padres, en la comunidad, ¿no? O sea, desde mi punto de vista y en esto de condensadores de historicidad, en lo que yo creo es en el presente, ni siquiera, porque allí no estoy de acuerdo con Semmelman, en la utopía. Es decir, a mí en mi trabajo con Tepoztlán se me hizo muy interesante, Edith, que yo de repente siento, no es que haya utopía. O sea, no, los tepostecos no se dicen, queremos ser así, y es en esa noción de progreso, ¿verdad? Y queremos llegar a tal. Lo que tienen muy claro es lo que no quieren, ¿no? Y contra lo que van a luchar, ¿no? Y a lo que se van a resistir. Y es como esa cosa de ir viviendo la vida como la vida se va presentando, sin esta cuestión más de la mente occidental de yo soy forjador del destino y yo voy a hacer esta ciudad y yo voy a construir, ¿no? Entonces, me parece que la perspectiva de futuro se arraiga en el presente, ¿no? Y el presente es... Entonces sí, es como cuidar cuál es esta memoria histórica, cuál es esta historia que ellos están recibiendo, pero en ese presente, ¿qué es lo que hacen los niños? Y desde esta idea de los niños como condensadores de historicidad, un poco nuestro planteamiento, que es lo que estamos tratando de construir y están todos invitados a aportar, dado que las teorías actualmente ninguna nos gusta, o sea, ninguna nos responde a una visión de los niños y las niñas desde el lugar donde queremos, y tiene que ver de ubicar a los niños como sede de relaciones. Hay un problema que no pasa solamente por lo teórico, que pasa también como sujetos. Yo también como adulto soy sujeto, y también soy un sujeto social y un sujeto histórico, y bueno, creo que el peor problema, cuando lo contábamos con los alumnos, también es nuestro, pues, ¿no? Porque nosotros llegamos y promovemos esto desde una institución también, cuya lógica no va con la lógica ni siquiera de lo que queremos promover. Pero pues tenemos que coordinar ambas lógicas, porque si no, no vamos a poder seguir haciendo nada, ¿no? Entonces tenemos que responder a lógicas, y esto es lo que te ata, esto es lo que yo, al menos en términos personales, lo que más me cuesta. Me podría relajar mucho más y entrar en esa interlocución con los niños
de otra manera, cuando me doy cuenta que no lo logro, porque caes así como que en cuestiones que no son las que uno quiere, tiene que ver más con esta cosa de peso institucional, ¿no? De que como adulto tienes que responder a tu propia historia, ¿no? La otra cosa también, que no te creas, la memoria es reconstructiva, ¿no? Y yo te diría que si tú conservas la parte de que todos, a mí también, a mí me costó 15 años de psicoanálisis y bastante caro sacármela de encima, creo que por eso soy académica, pero si todos sufrimos esta idea de los niños como ser tontos por principio hasta que demuestre lo contrario, la verdad que después de muchos años de análisis también tiene que ver con que uno conservó una voz con respecto a un tema. Pero esto que plantea Yolanda de la resistencia y del poder de la infancia es mucho mayor de lo que nosotros fijamos de nuestra propia infancia. Yo cuando reconstruí mi historia y dejé esa voz de la niña tonta como una voz, ¿no? Un diálogo de voces en esta idea, ¿no? Una voz, me di cuenta cuando lo achiqué, digamos, y dije, bueno, esto sucedió, pero esto estuvo acá, esto no fue todo. Y empecé a reconstruir lo que era mi relación de niño a niño, que era muy grueso, éramos banda, ¿no? Con mis primos y demás, banda, super banda, ¿no? Que nunca mi madre se enteró, por supuesto. Entonces, cuando empecé a reconstruir y empecé a rescatar la voz de las otras niñas y lo que decíamos, te juro por Dios que pobres adultos, Abandonar esa idea de progreso también, no sé si en tu discurso pretendías abandonarlo o no, no me acuerdo bien si te entendí o no, pero obviamente construir otra idea de desarrollo significa salirte de la idea de progreso, es decir, el tiempo lineal, ya sabemos que el tiempo no es lineal, y la idea de progreso es toda una idea modernista del tiempo, una concepción del tiempo, y si recaptamos esta cuestión que por ahí tú como, purépecha no era ñaño, esta idea de tiempo circular y la cuestión cíclica, podemos realmente darnos cuenta que la idea de progreso no es una buena idea para hablar del desarrollo, al menos así lo considero, o sea que vamos a ser viejitos y nos vamos a acercar a ser niños. A veces, ¿cómo decías? Que se colapsa el presente, una cosa así. Decías en cuanto a tiempos, ¿no? Y que virtualmente el niño en el aquí y el ahora no está, sino siempre como proyecto o como pasado, digamos. Creo que también tiene que ver, y bueno, con lo que comentaba Yolanda acerca de esta concepción distinta de tiempo que podemos tener los adultos y los niños, creo que también la cuestión cultural es importante, ¿no? Porque creo que se vive una relación distinta con lo externo, digamos, o con el aquí y el ahora, digamos, en esta cuestión de espacio y de tiempo, cuando tú te sientes separado, digamos, de ese medio circundante, y eso creo que es muy occidental y muy urbano, en los niños, creo, de culturas indígenas en donde son parte de un todo, ¿no? Y entonces el tiempo cambia ahí. Es como una cuestión como simultánea, digamos, que creo que en el tiempo, digamos, más occidental siempre se maneja como alternancia o como esto, y esta noción de simultaneidad no se maneja tanto, y creo que ellos manejan mucho más esta cuestión de cuando las culturas se sienten parte de esta cuestión externa, ¿no? Y que a nosotros nos enseñan a disociar de tu individuo, llegas hasta aquí y lo otro es una cosa aparte, ¿no? Y la cuestión de que en muchos de los programas curriculares de educación el adulto se transparenta, es decir, se abstrae una noción de niño y todos los contenidos, digamos, quedan fijados, pero con toda la situación adulta transparente, y para poder manejarlo en una forma que cambie, transforme, hay que volver a visibilizar a ese adulto, o sea, más que desplazar, como decían ustedes, y quitarse. Lo que creo que hay que hacer, que es un ejercicio difícil, es volver a visibilizarte, y claro, problematizado totalmente con otra serie de situaciones, como decía Edith, ¿no? De esto que ella decía, adultismo, ¿no? Que más que, digamos, una situación de negar que es distinto, yo creo que es trabajar con la diferencia y trabajar una relación horizontal, y eso hay que construirlo,
pero hay que hablar de eso. Y hay que hablar de decir, pues sí, no puedo dejar de ser adulto si yo quiero relacionarme con el niño, ¿no? Y así soy. Es que le decía, pues ni modo de trabajar con ellos como si uno fuera Chabelo, ¿no? Cuando yo trabajo con estos niños y después mi proyecto lo llevo a Jilotepec, me doy cuenta que estamos construyendo mundos dentro de mundos, lo cual es muy cierto. Uno entra desde una postura bien diferente al mundo de un niño, ¿no? Y no es ponerse a su nivel, es decir, abrir y construir espacios para poder escucharnos mutuamente y decir, yo de tu mundo pienso bla, 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 bla. ¿Qué piensas tú de este otro mundo? ¿Qué piensas de tu propio mundo? Y es transformarnos en el camino, pero transformarnos unos a otros. Pues no es malo ser adulto, porque todos somos adultos, ¿no? Sino cómo vives ese espacio de ser adulto y cómo vives ese espacio de ser niño desde esta transformación que te va dando el mismo trabajo, ¿no? Seguir trabajando con mi infancia desde la infancia de otros, ¿no? ¿Cómo me observo? ¿Cómo los observo? ¿Cómo nos trabajamos mutuamente? ¿Qué les puedo dar y qué me pueden dar? Uno no termina siendo el educador, el maestro, sino un facilitador de ciertas experiencias. Y a su vez ellos son facilitadores de experiencias de sus propios mundos. No estamos diciendo verdades, estamos construyendo mundos. Ya nos ha tocado mucho que es como si el adulto se viera como la antítesis del niño. Cuando hablaba del adultismo, entonces también hay infantilismo. Michel Foucault recupera eso en Los Anormales, cuando establece cómo la psiquiatría de repente empezó a psiquiatrizar cosas que los niños hacían suponiendo algo que se llamaba infantilismo. Entonces, justamente es plantearlo así, ¿no? Como está la antítesis del niño y la antítesis del adulto. Y desde ahí está operando. Nosotros cuando trabajamos talleres con la comunidad de Jilotepec sobre abuso de menores, abuso sexual, así ya va mi pregunta un poco, ¿no? ¿Qué tanto sí facilita un proceso mucho más complejo, más cultural en total, como la comunidad, solo trabajando con menores? Porque estamos dejándole como una responsabilidad histórica de reflexionar, de transformar la sociedad y las redes comunitarias solo a los niños. Le decíamos a los adultos, a ver, le podemos decir al niño todo el discurso de los derechos, que también es hegemónico, porque tiene sus dobles mensajes, ¿no? Pero a la hora de que el niño llega a casa, o incluso en la misma escuela nos tocaba como talleristas, era, no, nadie te puede golpear, ni puede insultarte, ni ¿por qué? Porque tienes derechos. Y decía la maestra, que te calles, cálmate, jalón de oreja y te sientas. Sí, siento que más bien estamos buscando cómo transformar, o sea, cómo ser auténticas en esto que hacemos, ¿no? Y yo creo que ahí, o vuelvo a retomar en esto que tú decías, de si la infancia es eso como el paraíso perdido, yo a veces siento que sí. Y cuando tú te relajas, ¿verdad? Cuando tú puedes romper ya el rol que tenemos como adultos, que yo sí siento que es como una enfermedad, ¿me entiendes? O sea, de alguna manera nos pusieron como unas cosas así cuadradas que pierdes percepción sobre la realidad, pierdes algo del corazón también. Una autora lo que plantea es que las categorías que se han inventado para pensar en nuestro pensamiento occidental son las que están construyendo estas relaciones asimétricas, ¿no? Y tú que te interesa lo de género, decía ella, es que tenemos que terminar ya con esas categorías como de hombre-mujer o de niño-adulto. Y a mí se me ha hecho muy interesante esto que tú planteabas, ¿no? Cómo en los pueblos de distintas tradiciones las cosas no son opuestas excluyentes, sino opuestas complementarias, o hay un gradiente de, ¿no? Entonces yo sí creo que por allí, como tú dices, qué difícil ya no pensar en niño y adulto. Si no es niño y adulto, ¿cómo pensamos? Esa es una pregunta que sería interesante, ¿no? O sea, si ya no queremos decir niño y adulto, ¿qué diríamos? Si no queremos decir hombre y mujer, ¿qué diríamos, verdad? Entonces es esa cosa de en esta perspectiva de la diversidad y la diferencia, necesitamos inventar nombres distintos, ¿no? Los mexicanos del desierto, de repente ven que tienen mucho más en común con las zonas del desierto de allá de África que con los mismos mexicanos, ¿no? Entonces, de repente hay una franja cultural desértica, digamos, ¿no?
Y entonces esta cosa de las pertenencias, de las identidades, ¿qué soy yo? Soy adulto, soy mujer, soy esto, como que ya tenemos que empezar a delete, ¿no? Y entonces a ver cómo les nombramos ahora, ¿no? Con que no, al contrario, lo que hay que hacer es que ya se caiga el sistema, ¿verdad?